Buenas tardes, mi nombre es Francisco Gabriel Ruiz Calleja, soy técnico de enfermería y actualmente me encuentro estudiando el nivelatorio de la licenciatura en el Centro Académico de Puebla. Voy a hacer una pequeña revisión o más bien una pequeña explicación de lo que es la visión de la enfermería en el proceso de la muerte. Bueno, lo que yo leí en este proceso es que, para empezar, ¿qué es la muerte? Pues la muerte es uno de los acontecimientos más interrogar, con más interrogaciones o con más preguntas que tenemos. Pero, ¿cómo toman las personas el morir? Para empezar, todo el mundo le tiene miedo a la muerte. Inclusive yo le tengo miedo a la muerte. Pero el estudio de tanatología, que es la materia en la que estoy hoy actualmente, y es la materia en la cual por la cual estoy revisando esta visión de enfermería, nos dice que el proceso de la muerte, que principalmente esa es una de las principales situaciones, que la muerte es aquel proceso natural en el cual el ser humano, para poderla comprender, tiene que abrazarla, tiene que humanizarse, aceptarla y recibirla como algo normal, no con miedo. La visión de la enfermera. Para empezar, la enfermera, la visión que tiene ante la muerte, es algo muy difícil de expresar. ¿Por qué? Porque nos arraigamos tanto a los pacientes que no sabemos cómo expresarle los sentimientos, cómo expresar, o sea, hacer sobrellevar inclusive a los familiares en ese proceso de muerte. ¿Sí? Leí un artículo de una revista en el cual dice que el profesional, una vez que sabe que su paciente falleció o va a fallecer, empieza a expresar o a sentir una cadena de sentimientos o una explosión de sentimientos, en lo cual la rabia, el dolor, la impotencia, la frustración nos invade por saber que no pudiste hacer más o por saber que no se pudo hacer más allá de lo que tú podías de ese paciente. Pero algo muy importante de esto es que nos quedamos con esos sentimientos y no los expresamos. No sabemos expresar esa situación de cómo decirle al paciente, de cómo decirle al familiar, el sentir que sientes la pérdida con él, el saber que estás ahí para realizar el apoyo moral que él necesita. Te cierras a él, te cierras a esos sentimientos, los vives tú solos, y esas sensaciones y sentimientos ante la muerte que vive el mismo paciente, el familiar, los vivimos nosotros. Y algo que he aprendido al estudiar ahorita la tanatología es que muchos artículos marcan que no sabemos cómo expresarlos, no sabemos cómo ayudar al paciente para expresarlos. De eso trata la tanatología, de dar un apoyo de enfermería al paciente en estado moribundo, en el que él pueda expresar sus sentimientos con nosotros, nosotros con él, y hacerle humanizar que la muerte es un proceso de vida en el cual no tiene por qué sobrellevar esa carga él solo, sino que saber que también no está solo, sino que todos con él lo vivimos. Este artículo menciona que todos los miembros de enfermería somos humanos y somos capaces
de sentir esa explosión de sentimientos con ellos, donde podamos decirle al familiar que no está solo, donde podamos decirle que todo va a estar bien. Dice que los profesionales de la salud, que ya trabajamos mucho tiempo en unidades donde hay pacientes en estado crítico, somos los que más guardamos este tipo de sentimientos, los que sabemos menos expresarlos. Y en cuanto a prestar cuidados al paciente, dice que el profesional de enfermería debe impotente, se siente impotente o es impotente a descuidarlo frente a la muerte inmediata. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nos aferramos a la vida del paciente sin ver el tipo de agonía que él está presentando en ese momento. Otra situación u otra de los puntos que dice es que no estamos perdidos, sino que no estamos involucrados en las emociones de la muerte, que no sabemos usar o ofrecer al familiar y a los amigos del paciente un enfoque en el que les podamos ayudar. Menciona que el equipo de enfermería se siente impotente para dominar esta situación al morir del paciente, por lo cual no sabemos sobrellevarlo. Dice que a partir del siglo XIX el hombre empezó a preocuparse más por el morir de los demás que por el morir de sí mismo. Y es cuando los pacientes se dejan de dejar morir en su casa y se llevan a morir a los hospitales, al cuidado de los médicos y de las enfermeras. Dice que generalmente está asociado al cuidado de alta complejidad, que eso está asociado a la tecnología, donde vemos que un paciente está a punto de morir y en vez de ayudarle al buen morir, decidimos conectarlo a ventiladores donde está sufriendo o está agonizando más. ¿Esto por qué se da? Dice que esto es porque en muchas de las situaciones no se presenta o no se sabe dar una enseñanza en las escuelas de lo que es el buen morir. En mi conclusión, lo que es el cuidado de enfermería o la visión de la enfermera en el proceso de la muerte, nos hace falta saber relacionar y saber adquirir conocimientos para poder sobrellevarlo ante el paciente, los familiares, amigos, inclusive el mismo equipo de salud, los mismos compañeros, personal médico, de enfermería, trabajo social. Para eso, hoy en día existen cursos de tanatología. Para mí, la tanatología es la ciencia que estudia el cuidado del buen morir, donde se le enseña al paciente, a los familiares y al personal a sobrellevar esta muerte con el buen morir del paciente, satisfaciendo las necesidades del paciente sin violar sus decisiones. Y creo que para mí es eso. Y me despido. Muchas gracias.